¿Qué pasó después de la muerte de la princesa Diana? Mucha gente se pregunta cómo pudo ser posible que, a finales del siglo XX, una figura de la realeza británica, símbolo de la monarquía en el mundo occidental, la más rancia y longeva, causara tanto fervor popular en vida y mucho más después de muerta. Diana de Gales modernizó el concepto de princesa, sacándolo de los palacios para ponerlo en contacto con la gente común, y por ello se convirtió en un fenómeno de masas y en el personaje real más popular de la historia. Más allá de los discursos y de las galas benéficas en los grandes salones, en las que deslumbraba con su carisma y personalidad, no temía acercarse a las personas más desafortunadas, a los condenados de la tierra, a los enfermos de lepra y VIH, y con ese comportamiento se convirtió en un ídolo mundial. Cuando Diana de Gales murió trágicamente el 31 de agosto de 1997 en un accidente de circulación en París, el mundo entró en shock. Su funeral ha sido una de las mayores manifestaciones de duelo popular de la historia. 3 millones de londinenses estuvieron presentes y unas 2.500 millones de personas lo siguieron por televisión. ¿Cómo fueron las horas y los días posteriores a la muerte de Diana? ¿Cómo sus hijos de 15 y 12 años recibieron la infausta noticia? ¿Cuáles fueron las reacciones de la familia real y del público en general? ¿Cuál fue el impacto de Diana en la monarquía británica y en el mundo entero? ¿Qué están haciendo los hijos de Diana para preservar el legado de su madre? Recordemos en este video la muerte y legado de una de las personalidades más carismáticas y queridas de la historia. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Cómo se enteraron sus hijos? Los hijos de Diana y Carlos, los príncipes William y Harry, tenían respectivamente 15 y 12 años cuando su madre murió, y al momento del accidente fatal se encontraban de vacaciones con su padre y sus abuelos, la reina Isabel II y su esposo Felipe de Edimburgo, en el castillo de Balmoral, en Escocia. En el documental Diana, 7 Days, estrenado por la BBC en 2017, el príncipe William recordó que se sintió completamente entumecido, desorientado y mareado al enterarse de la muerte de su madre. Y añadió, te sientes muy confundido y te preguntas constantemente, ¿por qué a mí? Todo el tiempo, ¿por qué? ¿Qué he hecho? ¿Por qué? ¿Por qué nos ha pasado esto? En 2022, durante la Asamblea General de la Iglesia de Escocia, William recordó, estaba en Balmoral cuando me dijeron que mi madre había muerto. Todavía en estado de shock, encontré refugio en el servicio religioso que se celebró en la iglesia de Cratty esa misma mañana. Y en los oscuros días de dolor que siguieron, encontré consuelo y solaz en la naturaleza escocesa. Como resultado, la conexión que siento con Escocia permanecerá profunda para siempre. El príncipe Harry se refirió a sus memorias al momento en el que su padre lo despertó para darle la noticia. Harry dijo, recuerdo que esperé pacientemente a que papá me confirmara que, efectivamente, mamá estaba bien, y recuerdo que no lo hizo. Carlos le dijo a su hijo menor que su madre no lo logró. Harry agregó, esas frases se quedaron en mi mente como dardos en un tablero. Él lo dijo así, eso lo sé con certeza, ella no lo logró, y luego todo pareció detenerse. ¿Cómo los príncipes William y Harry reaccionaron? En los años siguientes al accidente fatal de Diana de Gales, sus hijos mantuvieron un notable silencio sobre la tragedia, negándose a emitir declaraciones oficiales sobre el asunto. Sin embargo, en los últimos años, especialmente después del estreno de la serie The Crown en 2016, los hijos de Diana se han mostrado más abiertos para hablar con los medios sobre su madre. En 2017, William y Harry utilizaron el documental de HBO, Diana, nuestra madre, su vida y legado, como plataforma para referirse más abiertamente a cómo sintieron la pérdida a una edad tan temprana. Para los príncipes adolescentes, entonces de 15 y 12 años, la última interacción con su madre había sido una conversación telefónica, algo que se había convertido en rutina después de la separación de Carlos y Diana. Harry dijo en el documental, no recuerdo exactamente lo que dije, pero lo único que recuerdo es, probablemente,
que me arrepentí por el resto de mi vida de lo breve que fue la llamada telefónica. Y si hubiera sabido que esa era la última vez que iba a hablar con mi madre, las cosas que le habría dicho. Los chicos obviamente quedaron devastados por la noticia, y William señaló: no hay nada parecido en el mundo. Realmente no lo hay. Es como si un terremoto acabara de atravesar la casa y tu vida y todo. Tu mente está completamente dividida, y me llevó un tiempo asimilarlo. Pocos días después, el 6 de septiembre, aproximadamente 2.500 millones de personas en todo el mundo presenciaron el funeral de Diana, mientras sus hijos caminaban estoicamente en el cortejo. En una entrevista de 2017 con Newsweek, Harry explicó lo difícil que fue para él afrontar aquel momento. Mi madre acababa de morir y tuve que caminar un largo trecho detrás de su ataúd, rodeado de miles de personas que me miraban mientras millones más lo hacían en la televisión. No creo que a ningún niño se le deba pedir que haga eso, bajo ninguna circunstancia. No creo que eso suceda hoy en día. Las valientes palabras del príncipe William. El príncipe William se ha referido en varias ocasiones al impacto que tuvo para él la muerte de su madre y en cómo se prometió no quedar destrozado por la tragedia, sino vivir orgulloso de su legado. Cuando Diana murió, la difícil tarea de despertar a sus hijos para darles la infausta noticia recayó en el príncipe Carlos, y durante el más de un cuarto de siglo transcurrido desde el trágico accidente, William y Harry han tenido varias ocasiones de sincerarse sobre cómo los impactó la noticia y cómo lograron continuar sus vidas con el dolor de la ausencia. Si bien muchos de los recuerdos que han compartido son de naturaleza positiva, también han hablado vívidamente sobre cómo los duros acontecimientos moldearon sus vidas hasta convertirse en las personas que ahora son. William, en particular, ha revelado cómo se hizo el firme propósito de batallar contra sus propios pensamientos para no permitir que la tragedia lo rompiera. En el documental de ITV de 2017, Diana, nuestra madre, William habló con franqueza sobre la tragedia y el recuerdo de su madre, diciendo: «Te hará o te destruirá. Y no dejaría que me destruya, quería que me hiciera, quería que ella estuviera orgullosa de la persona en la que me había convertido». Y continuó: «No quería que ella se preocupara ni que su legado fuera que William y yo, Harry, quedaran completamente devastados por esto». En otra parte de la entrevista, William habló sobre la salida del Palacio de Kensington para saludar a la multitud, ver las flores y leer los mensajes que le dejaron a su madre. Sobre esto dijo: «La gente quería agarrarnos, tocarnos, gritaban, se lamentaban, literalmente se desesperaban, nos tiraban flores, chillaban, sollozaban, se desmoronaban, la gente se desmayaba, se desplomaba. Era un ambiente muy extraño». Y añadió: «No podía entender por qué todos querían llorar tan fuerte y mostrar tanta emoción cuando en realidad no conocían a nuestra madre. ¿Por qué? ¿Y cómo estás tan triste?». Ahora, mirando atrás, se ha aprendido a entender lo que ella le dio al mundo y lo que le dio a mucha gente. ¿Qué pasó inmediatamente después del accidente? En la madrugada del 31 de agosto de 1997, Diana, princesa de Gales, murió a causa de las heridas sufridas en un accidente de circulación en el túnel de la Pont de Alma en París, Francia. El compañero sentimental de Diana, el egipcio Dodi Fayed, y Henry Paul, conductor del Mercedes-Benz W140 en el que viajaban, fueron encontrados muertos en el interior del coche. El guardaespaldas de Fayed, Trevor Rhys-Jones, resultó gravemente herido, pero fue el único superviviente del accidente. A las 0:23 de la madrugada, el chofer perdió el control del auto en la entrada del paso subterráneo del Pont del Alma. Después de chocar contra un Fiat blanco, se desvió hacia la izquierda de la calzada de 2 carriles e impactó de frente contra el pilar número 13 que sostenía el techo. Iba a una velocidad estimada de 105 km por hora, más del doble del límite de 50 km por hora establecido en el túnel. El vehículo era seguido por paparazzis en coches y motocicletas, y cuando estos llegaron al lugar del accidente, algunos intentaron ayudar, tratando de abrir las puertas para socorrer a las víctimas, mientras que otros se dedicaron a tomar fotos. La policía llegó aproximadamente a las 0:30 de la madrugada, unos 10 minutos después del accidente, y 5 minutos más tarde arribó una ambulancia, según testigos. La radio informó que un fotógrafo fue agredido por testigos horrorizados de que estuviera tomando fotos en semejantes circunstancias.
5 fotógrafos fueron arrestados directamente en la escena del accidente y más tarde resultaron detenidos otros 2. Unos 20 rollos de película fueron confiscados por la policía, entre las protestas de los fotógrafos de que estaban siendo despojados de sus medios de vida. Los bomberos también se presentaron en el lugar del accidente para ayudar en la extracción de las víctimas. Se informó que Trevor Rhys-Jones era el único que estaba usando un cinturón. El guardaespaldas Trevor Rhys-Jones sufrió varias heridas de gravedad en el rostro y una contusión en la cabeza, pero se mantenía consciente. Los airbags delanteros habían funcionado con normalidad. Según los primeros informes, el único ocupante del vehículo Mercedes-Benz que llevaba puesto el cinturón de seguridad al momento del accidente era Rhys-Jones. Sin embargo, las investigaciones posteriores concluyeron que ninguno de los 4 ocupantes del automóvil tenía abrochado el cinturón. La cara de Rhys-Jones quedó desfigurada, con innumerables huesos fracturados o aplastados, por lo que tuvieron que someterlo a una reconstrucción facial, en la que se utilizaron cerca de 150 piezas de titanio para asegurar la estabilidad del sistema óseo del rostro. Parte de los gastos fueron sufragados por Mohamed Al-Fayed, el multimillonario padre de Dodi Fayed. Diana resultó gravemente herida en el accidente, pero estaba consciente cuando la ayuda llegó. Tenía un brazo y varias costillas fracturadas, y la clavícula derecha dislocada, además de hematomas e hinchazón cerebral. Los informes indican que murmuraba repetidamente la frase, «Oh Dios mío», y en algún momento dijo, «Déjenme en paz». La princesa fue sedada y sacada del automóvil a la 1 de la madrugada y sufrió un paro respiratorio que requirió reanimación y demoró la salida de la ambulancia hacia el hospital. Finalmente, la ambulancia salió de la escena a la 1:41 y llegó al hospital Petit-Salpêtrière a las 2:06, después de viajar a baja velocidad por instrucción médica, dadas las condiciones de la paciente. Al-Fayed y Paul los declararon muertos en la escena y sus cuerpos fueron trasladados directamente a la morgue del Instituto Médico Legal de París. Más tarde, se estableció que Paul tenía un nivel de alcohol en la sangre que excedía en casi 4 veces el límite legal en Francia. A las 17 horas, el príncipe Carlos arribó al hospital. Diana había sufrido heridas extensas y los intentos de reanimación, incluido un masaje cardíaco interno, no tuvieron éxito. Su corazón se había desplazado hacia el lado derecho de su cuerpo, desgarrando el pericardio y la vena pulmonar superior izquierda. Diana de Gales murió en el Hospital Piet-Salpêtrière de París a las 4 de la madrugada del 31 de agosto de 1997, a los 36 años de edad. Su muerte fue anunciada a las 6 de la mañana por la anestesista Bruno Rieu, en una conferencia de prensa celebrada en el centro hospitalario. Esa misma mañana, el ministro del Interior francés, Jean-Pierre Chevènement, y el primer ministro Lionel Jospin visitaron el hospital. El príncipe Carlos de Inglaterra, ex esposo de Diana y heredero de la corona británica que actualmente ostenta, llegó al hospital parisino aproximadamente a las 5 de la tarde del 31 de agosto. Lo acompañaban las 2 hermanas mayores de Diana, Lady Sarah McCorquodale y Lady Jana Phillips. El presidente de Francia, Jacques Chirac, se unió al grupo británico en el hospital. Carlos agradeció los esfuerzos realizados en Francia por salvar la vida de Diana y acompañó el cadáver de la princesa en su viaje hacia Londres, más tarde ese mismo día. Salieron de la base aérea de Vélizy-Villacoublay, a 13 kilómetros al suroeste de París, y aterrizaron en la base de la Real Fuerza Aérea de Northolt, en el oeste del Gran Londres. El féretro, cubierto con el estandarte real, fue trasladado al coche fúnebre por un grupo de portadores del Escuadrón de la Bandera de la Reina. El cuerpo fue llevado a la morgue londinense en Hammersmith y Fulham para una autopsia. Luto. Tras la muerte de Diana, su hermano menor, el conde Spencer, culpó a los paparazzi y a los medios sensacionalistas por el accidente fatal de la princesa, y el ministro de Asuntos Exteriores británicos, Robin Cook, calificó como doblemente trágica la posibilidad de que el deceso hubiera podido ser causado por el acoso de los medios amarillistas. Sin embargo, la investigación judicial francesa concluyó en 1999 que la causa directa del accidente fue la pérdida del control del automóvil por parte del conductor Henry Paul, cuando se encontraba intoxicado, y no se presentaron cargos contra ningún paparazzi ni ningún medio. En Londres, el público fue invitado a firmar un libro de condolencias en el Palacio de St. James, y otro fue abierto por la Embajada Británica en Washington. Las 11.000 bombillas de los grandes almacenes Harrods
propiedad del padre de Dodi Fayette, fueron apagadas, para volver a ser encendidas después del funeral de Diana. Durante toda la noche, miembros del Ejército de Salvación y del Servicio Real Voluntario de Mujeres prestaron apoyo a las miles de personas que hacían cola en el Mall. En el Palacio de Kensington, residencia de Diana en Londres, fueron dejados más de 1 millón de ramos de flores. En Althorp, la propiedad de la familia Spencer, se acumularon tantas flores que hubo que pedirle al público que dejara de llevarlas porque la cantidad de visitantes se estaba convirtiendo en un riesgo de seguridad pública. El 10 de septiembre, la pila de flores en los jardines de Kensington alcanzó 1,5 metros de altura y la parte inferior había comenzado a transformarse en abono. Muchas flores frescas, botellas de champán, ositos de peluche y otras cosas llevadas como ofrendas fueron donadas. Las tarjetas de pésame y mensajes personales fueron recogidas para entregarlos a la familia. El funeral de la princesa Diana. El funeral de Diana se celebró el 6 de septiembre de 1997 en la Abadía de Westminster y atrajo a unos 3 millones de dolientes y espectadores, solo en Londres. En el Reino Unido, las exequias fueron seguidas por televisión por 31.5 millones de personas, estimándose que unos 2.500 millones de televidentes las vieron en todo el mundo. El funeral fue transmitido en 44 idiomas. Diana fue enterrada con un vestido negro y medias del mismo color, diseño de la modista francesa radicada en Londres, Catherine Walker. Entre sus manos llevaba un rosario que se lo había regalado su amiga y confidente, la Madre Teresa de Calcuta, fallecida el día antes. El músico Elton John, amigo personal de la princesa, interpretó Candle in the Wind, 1997, una versión reescrita de la canción Candle in the Wind que la había dedicado. El sencillo, del que se vendieron 33 millones de copias, se convirtió en el más vendido desde que comenzaron los registros de ventas en Estados Unidos y el Reino Unido en los años 1950. El público presente rompió el protocolo para aplaudir al conde Spencer, hermano de Diana, cuando en su discurso criticó con dureza a la prensa, indirectamente a la familia real por su trato a la princesa. Entre los asistentes de alto perfil estuvieron la primera dama de Estados Unidos, Hillary Clinton, su homóloga de Francia, Bernadette Chirac, y el tenor italiano Luciano Pavarotti. Finalizada la ceremonia, el ataúd fue conducido a Althorp, la propiedad de la familia Spencer, en un coche fúnebre Daimler. Millones de londinenses apostados en las calles lanzaron flores al paso del cortejo. Cuando el coche fúnebre ingresó a la autopista M1, los automovilistas que circulaban por el sentido opuesto detuvieron sus automóviles en el arcén. Diana fue enterrada en una ceremonia privada, en una isla en medio de un lago en los jardines de Althorp. ¿Cómo reaccionó la familia real? La reina Isabel II y el resto de la familia real fueron criticados por su estricto apego al protocolo y sus esfuerzos por proteger la privacidad de los hijos de Diana fueron interpretados como una falta de compasión. En particular, la negativa del Palacio de Buckingham a ondear a media asta el estandarte real motivó airados titulares en la prensa. La Casa Real explicó que el estandarte real nunca se iza a media asta porque jamás hay vacancia en la monarquía, ya que el monarca muerto es sucedido instantáneamente por su sucesor. Finalmente, como solución de compromiso, la bandera de la Union Jack, la enseña nacional de facto del Reino Unido, ondeaba media asta cuando la reina partió hacia la abadía de Westminster el día del funeral. Tras su divorcio de Carlos, Diana había perdido el tratamiento de Su Alteza Real, y hubo consultas entre Buckingham y la familia Spencer para restituirle póstumamente el honor. Sin embargo, la familia de Diana desestimó la idea señalando que no creía que hubiera sido del agrado de la princesa. Se mencionaron otros temas de fricciones. La Casa Real quería un funeral privado y Carlos insistió en que fuera público. Igualmente se comentó que hubo discusiones sobre el rol de los niños de Diana en el funeral. Un representante del gobierno británico dijo que debían acompañar el cortejo fúnebre, momento en el que Felipe de Edimburgo habría señalado: «Acaban de perder a su madre. Estás hablando de ellos como si fueran mercancías». Años más tarde, los hijos de Diana defendieron el proceder de su familia paterna. «En ese momento, mi abuela quería proteger a sus 2 nietos, y también a mi padre», dijo William. Impacto social. En el transcurso de las 4 semanas siguientes al funeral de Diana, la tasa de muertes por propia voluntad aumentó en un 17% en Inglaterra y Gales, respecto al promedio de los 4 años previos,
mientras que el índice de autolesiones deliberadas subió en un 44.3%. Esto fue asociado por los especialistas con un efecto identificación, ya que el mayor porcentaje de casos se presentó en mujeres de entre 25 y 44 años, cuya tasa de muertes por decisión propia aumentó en 45%. Otra investigación mostró que la mitad de los británicos y un 27% de los estadounidenses sintieron la muerte de Diana como la de alguien a quien conocían. Esto fue atribuido a los esfuerzos caritativos de Diana y a su capacidad para identificarse con la gente común. Igualmente, en las semanas posteriores a la muerte de la princesa, se incrementaron las llamadas de búsqueda de ayuda por dolor o angustia. En lo económico, el duelo nacional por Diana también se hizo visible en las cifras. El Centro de Investigación Económica y Empresarial calculó que durante la semana posterior a la muerte, las ventas cayeron en 1% en el Reino Unido. Se estima que la inactividad producida por la muerte de Diana fue responsable de una caída de 0,1% del Producto Interno Bruto británico durante el tercer trimestre de 1997. Sin embargo, algunos sectores, como el de los floristas, tuvieron un efímero boom. ¿Cómo su muerte cambió a la familia real? Tras su muerte, Diana pareció convertirse en un fantasma persecutorio de Carlos. En 2017, a raíz del 20º aniversario de la muerte trágica de la princesa, YouGov realizó una encuesta que encontró en el porcentaje de británicos que creían que Carlos aportaba una contribución positiva a la familia real británica. Había caído de 60% a 36% en los últimos 4 años. La cobertura mediática por el 20º aniversario de su muerte fue tan intensa que debe haber dejado perplejas a todas las personas menores de 25 años. Los partidarios de Carlos sostenían que el impacto negativo de Diana en su popularidad se iría diluyendo con el tiempo, pero la encuesta del año 2017 reveló todo lo contrario. Un impacto que la reina Isabel II también sintió en los días previos al funeral de Diana, cuando vivió sus peores momentos en cuanto a la relación con sus súbditos, especialmente a raíz de la controversia sobre si el estandarte real debía ondear a media asta. Todo ello a pesar de que la reina prometió aprender lecciones de Diana en un discurso en vivo televisado a la nación. La idea más arraigada de la monarquía británica ha sido siempre la de evitar quedar en el lado equivocado de la opinión pública. La semana posterior a la muerte de Diana fue la peor de la reina en este sentido. Los partidarios de Diana sostienen que las medidas de autoconservación de la monarquía también han ido acompañadas por el deseo de que el recuerdo de la princesa se desvanezca y no domine la agenda. Ningún miembro de la realeza asistió a la inauguración en el año 2000 de un jardín en su memoria. Ahora sus hijos están actuando y tratando de dar forma a la manera en que su madre debe ser recordada. ¿Cómo la muerte de la princesa Diana cambió todo para el príncipe Carlos? En el verano de 1997, poco antes de la muerte de Diana, Carlos y su exesposa parecían estar avanzando lentamente con sus vidas después de su divorcio del año anterior. Diana estaba en la primera etapa de un romance con Dodi Fayed, mientras que la relación de Carlos con Camilla Parker Bowles siguió siendo controvertida, pero al menos la narrativa al respecto mostraba indicios de un cambio. En agosto, la revista The New Yorker retrató a una Camilla mucho más simpática de lo que se creía. Ya no era simplemente la tercera en discordia que había hecho que el matrimonio de Carlos y Diana fuera un poco abarrotado, como la misma Diana lo había expresado de manera demoledora. Patty Palmer Tompkinson, una buena amiga de Camilla, proporcionó información sobre su vida con Carlos, diciendo que le encantaba trabajar en el jardín del príncipe y que después de todo este tiempo estaban felices de respirar el mismo aire. Añadió que para Camilla es difícil que la comparen con una diosa, pero ella siempre ve el lado divertido. Alison Pearson, autora del perfil del Yorker, dijo que sus informantes le habían dicho que Camilla era exactamente la indicada para Carlos, así como Diana era perfectamente incorrecta para él. Entonces ocurrió lo inesperado. Diana murió trágicamente en París, y se afirma que en las horas posteriores al fatal accidente, Carlos estaba preocupado por lo que diría el mundo y habría dicho: «Todos me van a culpar, ¿no?». Carlos voló a París para traer el cuerpo de Diana de vuelta a Inglaterra, acompañado por Sarah McCorquodale y Jane Phillips, hermanas de la princesa. Sir Michael Jay, embajador británico en Francia, dijo que el heredero del trono estaba muy emocionado al recordar cómo les había dado la noticia a sus hijos. Más tarde, después de que él y sus excuñadas vieron el cuerpo y trasladaron el ataúd al aeropuerto,
Carlos comentó: «Todo parece irreal». ¿Cómo viven sus hijos su legado? Cuando en julio de 2021 los príncipes William y Harry inauguraron en el Palacio de Kensington una estatua de Diana de Gales, acompañada de 3 niños, quedó claro que son su legado viviente y ambos se han comprometido a preservar para las futuras generaciones el trabajo pionero de su madre. Recordamos su amor, su fuerza y su carácter, cualidades que la convirtieron en una fuerza para el bien en todo el mundo, cambiando innumerables vidas para mejor, dijeron William y Harry en una declaración conjunta. Diana no fue la primera celebridad en realizar labores humanitarias, pero reinventó la manera de hacerlo. No se conformaba con los discursos y las galas benéficas, y quería hacer llegar su mensaje desde la primera línea en algunos de los problemas más urgentes y sensibles de su época. En 1987 le estrechó la mano, sin guantes, a un moribundo de SIDA, en una época en la que todavía muchos creían que la enfermedad podía transmitirse por contacto y no existía ningún tratamiento ni cura. 2 años después estrechó las manos a indonesios enfermos de lepra. En 1997, su último año de vida, Diana caminó por un campo minado de Angola, en su trabajo de concientización para la eliminación de las minas terrestres. Ese es parte del legado que William y Harry desean que nunca se olvide. ¿Cómo la princesa Diana cambió el mundo? Diana modernizó el concepto de princesa, sacándolo de los palacios para ponerlo en contacto con la gente. Hizo más accesible a la familia real, cambiando la opinión de mucha gente sobre lo que pensaban de la monarquía. Decía lo que pensaba y se hacía cargo de causas que rara vez habían estado en la agenda de los miembros de las casas reales. Igual hablaba con una figura mundial que con un leproso. En una ocasión dijo, ante las incesantes persecuciones de los paparazzi: «Si voy a tener cámaras apuntándome todo el tiempo, más vale que use toda esta publicidad para hacer el bien». Se negaba a ser solo un membrete y en una ocasión le dijo a Kay Graham, la presidenta del Washington Post Company: «Si voy a hablar en nombre de cualquier cosa, quiero ir y ver el problema por mí misma y aprender sobre él». Irónicamente, ella, que llevaba el nombre de una diosa cazadora, se convirtió en la persona más cazada de la historia. No la cazaban para matarla, pero la cacería fue corresponsable de su muerte, lo que condujo a un cambio de actitud en las relaciones de los medios con las celebridades. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también vean lo que pasó después de la muerte de la princesa Diana. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.